Hola amigos, es un gozo que estén con nosotros en su programa de Libro del Cielo y los saludamos muy cordialmente el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Comenzamos con la lectura 1935, julio 8, 1926. Amenaza de nuevos castigos. Cómo quien debe hacer un bien universal debe hacer y sufrir más que todos. Me estaba fundiendo toda en el santo querer divino, y mi dulce Jesús se hacía ver en mi interior con los brazos levantados, en acto de impedir que la divina justicia se derramara sobre las criaturas, poniéndome también a mí en su misma posición, para hacerme hacer lo que él mismo hacía. Pero parecía que las criaturas incitaban a la justicia divina a golpearlas. Y Jesús, como cansado, bajando sus brazos, me ha dicho: Hija mía, qué perfidia humana, pero es justo, es necesario que después de tanto tolerar, me libere de tanta cosa vieja que ocupa la creación, porque estando infectada, lleva la infección a la cosa nueva, a las plantitas nuevas. Estoy cansado de que la creación, habitación mía dada al hombre, pero es siempre mía, porque es conservada y vivificada continuamente por mí, sea ocupada por siervos, por ingratos, por enemigos, y hasta por aquellos que ni siquiera me reconocen. Por eso quiero despacharme con el destruir regiones enteras y lo que sirve para su alimento. Los ministros de justicia serán los elementos, que invistiéndolos harán sentir la fuerza divina sobre de ellos. Quiero purificar la tierra para preparar la habitación a mis hijos. Tú estarás siempre junto conmigo. Mi voluntad será siempre tu punto de partida, aun en tus más pequeños actos. Porque aun en las cosas más pequeñas, mi querer quiere tener su vida divina, su principio y su fin. No tolera que la voluntad humana haga sus pequeñas apariciones en su reino. De otra manera, vendrías a salir frecuentemente al reino vicioso de tu voluntad, la cual te quitaría la nobleza, lo que de hecho no conviene a quien debe vivir en el reino de mi voluntad. Al principio parece que está relatando lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo en estos tiempos. O sea, aquí hay cosas curiosas. En el inicio, o sea, es poniendo a Luisa en la misma posición que Jesús, que nos está dando a entender, que la está poniendo a hacer lo que él hacía y dándole prácticamente los mismos méritos y los mismos efectos de él. O sea, lo que hemos hablado ya en varias ocasiones, poniéndola como corredentora, evitando la justicia, ¿no? Porque para eso es, dice, con los brazos levantados en acto de impedir que la divina justicia se derramara sobre las criaturas. O sea, que pone a Luisa en el punto de evitar que la justicia divina caiga sobre las criaturas. Y luego en la otra, como dices, ¿no? O sea, es todo el mal que está sucediendo y de esa, ¿cómo diríamos? Ese deseo de él, de Jesús, de dar, y la criatura de ponerle obstáculos. Por eso es que dice, ¿cómo es justo que después de tanto tolerar me libere de tanta cosa vieja que ocupa la creación? Sí. O sea, cosa vieja, ¿a qué se referirá? A todo lo anterior. ¿No ahora será más bien a cosa vieja a la criatura que se opone y que ha estado durante siglos enteros tramando, urdiendo todo un plan de ataque para destruir a Cristo? Claro que sí. O sea, yo lo veo como así, ¿no? Porque dice, es necesario que después de tanto tolerar, me libere de tanta cosa vieja que ocupa la creación. ¿Sí? Lo que pasa es que también dice, o bueno, termina usted de lo que estoy diciendo.
porque esas cosas viejas infectan a las nuevas plantitas, o sea, a las nuevas generaciones, ¿no? Y dice, estoy cansado de que la creación, habitación mía, dada al hombre, pero es siempre mía. Sí, porque es conservada, vivificada por mí, sea ocupada por siervos, por ingratos, por enemigos y hasta por aquellos que ni siquiera me reconocen. Está hablando de nosotros. Entonces, eso es lo que quiere destruir, ¿no? Dice, quiero despacharme, como decimos a veces en un refrán popular, ¿no? Me voy a despachar con la cuchara grande. Sí. O sea, como que dice, con destruir regiones enteras y lo que sirve para su alimento. Sí, yo lo que iba era esto que dice, lo que leyó usted, estoy cansado de que la creación sea ocupada por siervos, por ingratos, por enemigos. O sea, los siervos, en otras lecturas nos dice que son los que hacen la voluntad de Dios. A veces, pero que intentan hacer la voluntad de Dios. O sea, que quiere hijos. Quiere hijos, así es. O sea, tantísimo tiempo ya aquí en la tierra, y que cada día es menos y menos y menos y menos, ¿no? En vez de que fuera aumentando. Y cada día puestos más en contra de lo que él dice. O sea, debe ser... No sé, yo a veces pienso, perdón por distraerme un poquito en esto, yo a veces pienso, si a nosotros a veces nos disgusta el hecho de que cuando tenemos razón en algo haya oposición a eso, creo que les ha pasado, ¿no? Sí. ¿Qué será a Dios? Sí, pues. O sea, este Dios que es perfecto, que es el centro de todo y que no puede haber equivocación en sus pensamientos, en sus ideas, en sus planes. Y que vea que una criatura común y corriente, o sea, como nosotros, se le oponga y se quiera poner enfrente de él a dictarle órdenes y lo que debe hacer. Yo creo que como Dios debe estar ya harto. Sí, pues sí. Sí. Eso. Lo dice muy claro, estando infectada lleva la infección a la cosa nueva. No quiere que los nuevos... Así es. Y ahora lo estamos viviendo en carne propia. Y lo estamos viendo así patente, ¿no? Sí. O sea, toda esta... ¿Cómo decirlo? Toda esta ola de negatividad, porque para decirlo de esta manera, toda esta ola de oposición a la verdad, ahora se les infunde a los niños. Y desde niños, o sea, no se esperan. Ya los padres ya no tienen capacidad de poder decidir el tipo de educación que sus hijos deben recibir. Entonces, creo que esto es muy actual. O sea, toda la cosa vieja anterior que está infectando las plantitas nuevas que son los niños, y si las infectan desde pequeños, se va a cumplir las palabras de Jesús en uno de los escritos de María Valtorta, ¿no? Sus hijos serán 7 veces 7 más demoníacos que ellos. Qué barbaridad. Sí. Y pues creo que en realidad así va a ser, ¿no? Y sí, ya en muchos países ya los padres no se pueden oponer absolutamente a nada porque ya reciben cárcel. Así es. O sea, ya es... ¿A qué se le llamaría eso, doctor? ¿Dictadura? Bueno, mejor nos quedamos así, sí, pero sí reconocer que estamos sufriendo este embate y lo peor de lo peor, o sea, que ese es el problema, lo peor de lo peor, y perdónenme la expresión, pero estamos en la baba. Sí. Estamos en la plena baba. Cada quien que se rasque con sus propias uñas. Yo estoy tranquilo. Yo ya no tengo hijos chicos. Yo ya no tengo hijos. Como sea, ya no me interesa. A todos nos afecta. Y a los que tienen hijos chicos,
No les interesa. Simplemente que los eduquen para que sean grandes profesionistas. Pero lo que afecta a uno afecta a otro, queramos Por eso, o no. Pues, a eso me estoy refiriendo. O sea, en realidad ya no importa la parte moral, la parte espiritual. Ya no tiene un sentido, un fundamento. Ahora el fundamento es simplemente el conocer, el progresar, el tener. Eso es todo. Lo demás no importa. No importa. ¿Sí? Y los católicos, o sea, los creyentes, afianzados en una interpretación un poquito laxa de lo que es la misericordia. Dios todo lo perdona. O sea, esta idea ha permeado y la misericordia de Dios se ha vuelto como el pretexto, no pretexto, sino, ¿cómo diríamos? Mi tablita de salvación, ¿no? Yo me divierto, yo vivo este mundo, es para mí, me lo dieron a mí, y Dios es muy grande, Dios es misericordioso y me va a perdonar. Tremendo. De veras tremendo. Qué bueno que viene esa reparación, es muy necesaria. Bueno, la reparación a Dios, ¿no? Así es. A ver, seguimos. La consagración que dice. Sí. Dice, ahora, hija mía, así como las penas de la celestial reina, mis penas y mi muerte, como sol hicieron madurar, fecundar, endulzar los frutos que hay en el reino de la redención, de modo que todos puedan tomarlos, y son frutos que llevan la salud a los enfermos, la santidad a los sanos. Así tus penas, injertadas con las nuestras y maduradas con el calor del sol de mi querer, harán madurar los frutos que hay en el reino de mi voluntad. Serán tantos y tan dulces y sabrosos, que quien quiera tomarlos y gustarlos, nunca más se adaptará a los frutos acerbos, insípidos y nocivos del mísero y escuálido reino de la voluntad humana. Tú debes saber que quien debe ser el primero en formar un reino, en llevar un bien, en formar un trabajo, debe sufrir más que todos y hacer más que todos. Deben caminar, facilitar las cosas, los medios, y preparar lo que conviene para hacer que los demás, encontrando las materias primas de aquel trabajo y viéndolo hecho, lo puedan imitar. Así que mucho te he dado y te doy para hacer que tú puedas formar las materias primas para quien debe vivir en el reino de mi voluntad. Por eso, está atenta y dispuesta a lo que te doy y a hacer lo que quiero de ti. Ahí es muy importante la cruz. Aceptar la cruz y ofrecerla con los sufrimientos de Jesús, ¿verdad? Y aquí está muy bien explicado, o sea, no veo cuál sea el problema, porque dice, tú debes saber que quien debe ser el primero en formar el reino, o sea, ahí se está refiriendo a Luisa, así específicamente, ¿no? Sí. Dice, en llevar un bien, en formar un trabajo, debe sufrir más que todos. Totalmente de acuerdo. Y Luisa tuvo que ser ¿cómo diríamos? Perfección en vivir en la divina voluntad. O sea, no le pudo fallar nada para que Dios pudiera restablecer la primera transmisión del reino en ella. Entonces, a veces se piensa que Luisa, habiendo hecho eso, ya, los demás ya no hay problema. Voy a hacer una comparación, no porque así sea, pero bueno, que se me permita hacerla, como Jesús, que sufrió y nos redimió a todos. ¿Sí? Sufrió más que todos, por supuesto que sí. Pero eso no me salva. Sí, ¿no? Por todo el sufrimiento que haya tenido Jesús y pudo haber sufrido 100 veces más, no me salva. Porque si yo decido no salvarme, es no. Y para poder salvarme, tomar esa salvación que Él me da, lo que yo debo hacer es unirme a la pasión de Jesús. Aquí está haciendo lo mismo exactamente.
O sea, Luisa para la formación del reino tiene que sufrir por todos. Pero el alma que quiere entrar a vivir en este reino tiene que poner su parte. Sí. Y esa parte es la propia, la personal, en que debe renunciar a todo. Y luego, ya gracias a esa renuncia, ahora tiene que, no tiene, sino puede reparar por toda la familia humana. Por lo tanto, se convierte en alma víctima y por lo tanto hay sufrimiento. Sí. ¿Sí? Y lo dice aquí muy bien. Dice, conviene para hacer que los demás, encontrando las materias primas de aquel trabajo y viéndolo hecho, lo puedan imitar. O sea, ¿y qué es imitar? Pues repetir la vida de Luis. Repetirlo, sí, así es. Así que mucho te he dado y te doy para hacer que tú puedas formar las materias primas para quien debe vivir en el reino de mi voluntad. O sea, Luisa está dándonos con su vida, con su esfuerzo, con todo lo que ella hizo, nos está dando la materia prima para que nosotros lo podamos hacer. No se nos puede dar. O sea, si un dado, no, tiene que ser conseguido. Sí. Y ella es el ejemplo. Así es. Muy bien. Muy bien. Seguimos con la siguiente, doctor. 1936, julio 11, 1926. Así como se supo que para formar el reino de la redención, los que más sufrieron fueron Jesús y su mamá, así será necesario conocer quién ha sufrido por el reino del Fiat Supremo. Desde hace algunos días, mi dulce Jesús no me había dicho nada acerca de su santísima voluntad. Más bien, se hacía ver triste, en acto de golpear a las criaturas. Hoy, como si quisiera salir de su tristeza, porque cuando habla de su voluntad parece que se pone en fiesta, al salir de dentro de mi interior, me ha dicho: hija mía, quiero consolarme. Hazme hablar del reino de mi supremo querer. Y yo: amor mío y vida mía, Jesús, si tú no me dices todos los secretos que hay en él, yo, no conociendo todo, no gozaré la plenitud de los bienes que este reino posee, ni podré darte la correspondencia del amor de los bienes que tú escondes, y me sentiría infeliz en medio a tanta felicidad, porque en todo lo que en él tú posees no corre mi te amo. Será pequeño, pero es el te amo de la pequeña hija que tú amas tanto. Y Jesús, tomando mi misma palabra, me ha dicho: pequeña hija mía, lo dices tú misma, cuánto es necesario el conocimiento. Si es necesario para ti, mucho más para los demás. Ahora, tú ¿Por qué? Porque ya está totalmente O sea, si es necesario para ti, que es el ejemplar perfecto, mucho más para nosotros. Claro. Porque ella ya pasó la prueba, digamos. Sí, pero en realidad quiere decir, o sea, que las ayudas que Luisa tiene significa mucho para poder mantenerse. O sea, ¿qué ayuda tiene Luisa así fabulosa? A Jesús. El enamoramiento que Jesús le provoca, ¿no? Sí. O sea, Luisa en realidad se enamora de Jesús, no en el plano humano, que se entienda. Es un enamoramiento espiritual, pero muy ligado a la parte sensible de Jesús. Por eso lo ansía, lo ama, lo desea con todas las fuerzas de su ser, y eso le permite estar más pegada, más cerca, no importa lo que pase, ¿no? Entonces, ella tiene esa parte. Nosotros no la tenemos así. O sea, entonces se entiende el porqué con mucho más razón para nosotros. Necesitamos el conocimiento. Así es. Seguimos. Ahora, tú debes saber que para formar el reino de la redención
Aquellos que se distinguieron más en el sufrir fue mi mamá, y si bien ella aparentemente no sufrió ninguna pena que conocieran las otras criaturas, con excepción de mi muerte, que fue conocida por todos, y que fue para su materno corazón el golpe fatal y más desgarrador, más que cualquier muerte dolorosísima. Pero como ella poseía la unidad de la luz de mi querer, esta luz llevaba a su corazón traspasado no solo las 7 espadas que dice la Iglesia, sino todas las espadas, las lanzas, los pinchazos de todas las culpas y penas de las criaturas, que martirizaban en modo desgarrador su materno corazón. Pero esto es nada. Esta luz le llevaba todas mis penas, mis humillaciones, mis aflicciones, mis espinas, mis clavos, las penas más íntimas de mi corazón. El corazón de mi mamá era el verdadero sol, que mientras se ve solo luz, esta luz contiene todos los bienes y efectos que recibe y posee la tierra. Así que se puede decir que la tierra está encerrada en el sol. Así la soberana reina se veía solamente su persona, pero la luz de mi supremo querer encerraba en ella todas las penas posibles e imaginables, y por cuanto más íntimas y desconocidas estas penas, tanto más estimables y más potentes sobre el corazón divino para impetrar el suspirado Redentor. Y más que luz solar, descendían en los corazones de las criaturas para conquistarlas y atarlas en el reino de la redención. Así que la Iglesia de las penas de la celestial soberana conoce tan poco que se puede decir que son solo las penas aparentes, y por eso da el número de 7 espadas. Pero si conociera que su materno corazón era el refugio, el depósito de todas las penas, que la luz de mi voluntad todo le llevaba y nada le ahorraba, no habría dicho 7 espadas, sino millones de espadas, mucho más que siendo penas íntimas. Solo Dios conoce la intensidad del dolor de ellas, y por eso con derecho fue constituida reina de los mártires y de todos los dolores. Las criaturas saben dar el peso, el valor a las penas externas, pero de las internas no atinan a darles el justo valor. Ahora, para formar en mi mamá primero el reino de mi voluntad y después el de la redención, no eran necesarias tantas penas, porque no teniendo culpas, la herencia de las penas no era para ella. Su herencia era el reino de mi voluntad. Pero para dar el reino de la redención a las criaturas, debió sujetarse a tantas penas. Así que los frutos de la redención fueron madurados en el reino de mi voluntad, poseído por mí y por mi mamá. No hay cosa bella, buena y útil que no salga de mi voluntad. Ahora, unida a la soberana reina, vino mi humanidad. Ella quedó escondida en mí, en mis dolores, en mis penas. Por eso poco se conoció de ella. Pero de mi humanidad fue necesario que se conociera lo que yo hice, cuánto sufrí y cuánto amé. Si nada se conociera, no habría podido formar el reino de la redención. El conocimiento de mis penas y de mi amor es imán y estímulo, incitación, luz para atraer a las almas a tomar los remedios, los bienes que en ella hay. El saber cuánto me cuestan sus culpas, su salvación, es cadena que los ata a mí e impide nuevas culpas. Si en cambio nada hubieran sabido de mis penas y de mi muerte, no conociendo cuánto me ha costado su salvación, ninguno habría tenido el pensamiento de amarme y de salvar su alma. ¿Ves entonces cuánto es necesario el hacer conocer cuánto ha hecho y sufrido aquel o aquella que ha formado en sí un bien universal para darlo a los demás? De veras, ni idea tenemos de las penas de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Así que fueron millones. Por eso las representamos con 7 espadas, como dice,
pero en realidad son millones. En términos generales estamos hablando. Comparte las penas de Jesús. Sufre por lo que le hacen a su hijo. O sea, no nada más comparte las penas, sino ahora la pena de que se lo estén haciendo a su hijo. Y sobre todo, o sea, entender que es nuestra madre. Es nuestra madre, que, o sea, no importa el cómo, ella es nuestra verdadera madre, por lo tanto sufre por todas las penas de nosotros. Y sobre todo que nos ve perdidos. Va a estar sufriendo. O sea, y está viendo el sufrimiento de su hijo, atroz sufrimiento, por darnos toda la gloria, el amor, la felicidad, todo lo que es necesario para lograr llegar a él. Y resulta que no queremos e incluso, o sea, lo atacamos. Sí, porque como que la mayoría pues ignora eso porque no le interesa meterse a averiguarlo. Sí, por eso, como sea, pero de todas maneras se lo hacemos. Entonces la Virgen, lógico, al ver aquello, sufre por su hijo, sufre por nosotros y sufre al ver el desprecio y el enorme ingratitud de no hacer nada por aliviar a aquel que me está dando todo lo necesario para llegar a ser feliz con él, ¿no? Sí, la mayoría de la gente, sobre todo que no conoce divina voluntad, lo único que se les oye hablar de Dios es ¿por qué no me dio esto? Y ¿por qué quiero esto que me dé? Y nada más es como de allá para acá, pero no nos ponemos a ver todo lo que Él espera de nosotros, ¿no? Así es. Entonces, bueno, tenemos realmente muchísimas cosas aquí que deberíamos de ir analizando una por una, ¿no? O sea, esa ingratitud nuestra, esa pasividad que tenemos, es realmente pavorosa, ¿no? Pero, en fin. Dice, solo Dios conoce la intensidad del dolor de ellas. Así y por eso con derecho fue constituida reina de los mártires y de todos los dolores. Sí, la Biblia dice que todo lo guardaba en su corazón y pensamos que eran puras cosas buenas. Cosas buenas y quizá su misma misión, que en el desconocimiento de quién es María, pues teníamos que pensar que ella iba descubriendo poco a poco su misión, cosa que ya ahora entendemos que es errónea. Pero todo el sufrimiento que le ocasiona aquello, el ir sabiendo, el estar consciente de lo que es ella, de lo que es su hijo, de lo que le espera a su hijo, debe ser tremendo, ¿no? Claro. Sí. Y también muy importante saber todo lo que sufrió Jesús, no nada más en la pasión, sino desde el vientre materno, que sus penas fueron muy grandes desde entonces, toda su vida, ¿no? Así es. Sí, bueno. Ahora, hija mía, así como fue necesario hacer conocer quién fue aquel y aquella, y cuánto les costó formar el reino de la redención, así es necesario hacer conocer a aquella, a la cual mi paterna bondad ha escogido primera, para formar en ella el reino del Fiat Supremo, y después dar el principio de la transmisión a los demás, así como fue para la redención, que primero fue formada entre yo y mi mamá celestial, y después fue conocida por las criaturas. Así será del Fiat Supremo. Por lo tanto, es necesario hacer conocer cuánto me cuesta este reino de mi voluntad. Y para hacer que el hombre pudiera entrar de nuevo en su reino perdido, he debido sacrificar a la más pequeña de las criaturas, tenerla clavada por 40 años y más, dentro de un lecho, sin aire, sin la plenitud de la luz del sol que todos gozan. Como su pequeño corazón ha sido el refugio de mis penas y de aquellas de las criaturas. Cómo ha amado a todos, rogado por todos,
defendido a todos y cuántas veces se ha expuesto a los golpes de la justicia divina para defender a todos sus hermanos. Y además, sus penas íntimas, mis mismas privaciones que martirizaban su pequeño corazón, dándole muerte continua, porque no conociendo otra vida que la mía, otro querer que el mío, todas estas penas arrojaban los fundamentos del reino de mi voluntad, y como rayos solares maduraban los frutos del fiat supremo. Por eso es necesario hacer conocer cuánto te costó a ti y a mí este reino, y así por el costo puedan conocer cuánto amo el que hagan adquisición de él, y por el costo puedan apreciarlo y amarlo, y aspirar a entrar a vivir en el reino de mi suprema voluntad. Esto lo he escrito por obedecer, pero ha sido tanto el esfuerzo que apenas he podido señalar algo de mi pobre existencia, ya que por la gran renuencia me siento helar la sangre en las venas. Pero me conviene repetir siempre fiat, fiat, fiat. Pues sí, es muy necesario conocer los dolores de María, toda la pasión de Jesús, todos sus sufrimientos. Y ahora los de Luisa. Y ahora los de Luisa, exactamente. Ahora los de Luisa. En fin, el conocimiento yo creo que es vuelvo a repetir, la materia prima que nos permite el penetrar en todo esto, ¿no? Así es. Así que bueno, pues ese es el punto. Bueno, pues yo creo que esto es todo, amigos, por el día de hoy. Y agradeciéndole a Elvi y a Alejandro el haber estado aquí con nosotros. Y nos oímos en el próximo programa. Muchas gracias, amigos. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego.